cuando estamos o cuando se habló de este impuesto, que ojo, no es algo nuevo, es algo que ya tiene mucho tiempo que se venía poniendo sobre la mesa y demás. El gran problema es que existía una reticencia muy importante por las grandes economías en hacerlo y en, digamos, en ponerlo sobre la mesa, y era difícil que otros países lo quisieran aceptar. Finalmente se llegó a la idea específica de que valía la pena que existiera este impuesto, precisamente por la posibilidad, por un lado, la posibilidad de poder generar recursos para los diferentes países. Esa creo que es una de las, digamos, consecuencias lógicas de que exista este impuesto. Pero en realidad el origen de por qué nace este impuesto es precisamente porque lo que se quiere con esto es eliminar completamente, o se trata de terminar ya de manera concreta con los famosos paraísos fiscales. Pero ojo, los paraísos fiscales, entendidos desde la perspectiva de aquellos territorios donde existe o una menor tasa impositiva o no existe una tasa impositiva como tal. Entonces, ¿qué sucedía? Esto, mejor dicho, lo utilizaban mucho las grandes corporaciones, las grandes multinacionales y transnacionales. ¿Qué hacían ellos? Generaban cierto ingreso en un país específico. Vamos a suponer que las oficinas centrales, la matriz, está en Estados Unidos. Sabemos que ahí pagas una cantidad de impuestos considerable, que ahorita voy a ese tema también. ¿Qué sucedía? Vamos a pensar que ellos generaban en un momento dado ingresos en cualquier otro país, en España, en Italia, en México, donde ustedes quisieran. Esos ingresos, en lugar de repatriarlos a Estados Unidos, los repatriaban a uno de estos territorios. De estos territorios que no estamos hablando de cualquier lugar, estamos hablando de Suiza, de Singapur, de Holanda, de Luxemburgo, Irlanda también, las Islas Caimán, por supuesto, las Bermudas. Todos esos lugares, Liechtenstein también, lugares donde estas empresas tomaban los ingresos que tenían, los trasladaban para allá y ahí no pagaban impuestos o pagaban una tasa muy baja de impuestos y de ahí utilizaban el recurso. ¿Qué hace entonces este impuesto global? Lo que busca, que ojo, hasta ahorita solamente se ha tratado el tema dentro del marco de la OCDE. No, aunque se habla de un impuesto global, no son todos los países, son solamente los miembros de la OCDE. Claro, estamos hablando de 139 países, ¿de acuerdo? Pero aún así, hay todavía algunos territorios que podrían aprovechar la coyuntura de no pertenecer propiamente a la OCDE, pero eso lo veremos más adelante seguramente. Entonces, la idea de esto es establecer un impuesto mínimo en todos los países de la OCDE, que se habla de un 15% aproximadamente, esa es la tasa que se ha manejado, sobre los ingresos para estas empresas. De tal manera entonces que no importaría en dónde estés generando el recurso y a dónde llevas ese recurso. Si es un país dentro de la OCDE, terminarás pagando ese 15% de impuesto. Ahora, aquí yo veo dos situaciones muy interesantes. La primera, hay algo que se conoce como las ventajas competitivas de los países. La ventaja competitiva de un país está dado por qué condiciones tiene, de tal manera que pueda ser atractivo o no para la inversión extranjera. Las tasas impositivas de manera general siempre han sido utilizadas por los diferentes países, por los diferentes gobiernos, para poder generar esa ventaja competitiva. Es decir, si yo te doy un menor impuesto, pues la idea es que seas más atractivo para los capitales. Si pago menos impuestos, es más atractivo que inviertan ahí. El impuesto global lo que hace es eliminar ese efecto. Y entonces caemos con una situación muy interesante que es el condicionamiento propio ahora de una cuestión fiscal a nivel internacional. Recordemos que el único, digamos, experimento raro y que ha estado teniendo muchos problemas a últimas fechas de una integración económica es la Unión Europea. Y ha quedado muy claro que a veces la gran problemática que existe
es justamente a nivel fiscal y a nivel monetario, que es propiamente la integración económica de los países. Que no puedan manejar una y que sí puedan manejar otra se vuelve contrario. Si tú lo llevas a nivel global y empiezas a decir, oye, necesitas de cierta manera establecer o garantizar que se va a establecer este impuesto, también metes en una camisa de 11 varas a ciertos países, porque entonces tendrán que adecuar sus sistemas fiscales para siempre cobrar ese impuesto, lo cual puede hacer que en algunos casos se potencialice la economía, sí, pero también en otros casos puede ser que disminuya el nivel de inversión que llegue a esa economía.